Buen día, ¿cómo están? Nos encontramos en el espacio de coaching con estrategias, en el programa En la intimidad del coach, un espacio de entrevista, conversación, reflexión, que en cada oportunidad tenemos el gusto y el honor de tener un invitado que nos viene a deleitar, a compartir sus experiencias, sus elecciones, su camino. En esta oportunidad tengo el honor de tener conmigo y en el futuro será también con nosotros cuando los que quieran mirar puedan disfrutar de este espacio, a Roberto Amiras. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Alexis, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. De nada, para mí es honor, un gusto tenerte en este espacio y bueno, que nos conozcamos un poco más. ¿Estás listo? Sí, cuando quieras. Excelente. Bueno, te invito a presentarte para los que no te conocen y los que te conocen te conozcan un poco más. Claro, claro, perfecto. Bueno, dijiste mi nombre es Roberto Mario Amiras, en realidad tengo un segundo nombre que no uso prácticamente, así que está bien. Eh, Soy coach ontológico. En realidad, te voy a decir un poco cómo fue mi recorrido. Yo soy ingeniero, y después de muchos años de trabajar en algunas empresas de tecnología, algunas corporaciones de tecnología, tomé la decisión por algo que me pasó y por algo que empecé a sentir y empecé a escuchar. O sea, me escuché en algunas cosas en las que quizás hasta ese momento no me escuchaba, y tomé la decisión de certificar como coach. Y a partir de ahí empecé como un recorrido ya de más de 10 años de coaching ejecutivo y de trabajo sobre liderazgo, aprovechando un poco mi experiencia corporativa. Hice programas con Fred Kaufman, hice programas en el IAE, traté de especializarme en temas de liderazgo. Y también hice un programa de formación para la vocación humana, es un programa de profundización acerca de la conciencia, del ser, o sea, y yo creo que todo eso ayuda, influye a la hora de ser coach. Y la verdad que en un punto creo que soy medio un buscador en esos temas, ¿no? Así que ese fue como un recorrido rápido de cómo fue mi carrera. Buenísimo. Yo voy a meter, si vos me permitís, obviamente, un poquito más ese cambio de, no sé si la palabra es cambio, pero esa elección siendo ingeniero, decir, bueno, algo puntual que haya pasado, que te haya dicho, bueno, también tendría que sumar estas disciplinas humanistas como el coaching. Sí, mira, la verdad es que yo creo que eso fue una semilla que estuvo siempre, esta semilla del buscador. Siempre me gustó relacionarme con gente, de hecho toda mi vida corporativa fue en ventas, así que fue en compañías muy grandes de tecnología, así que fue como un poco mi navegación, anduvo siempre por el lugar de las relaciones y el encontrarme con personas. En realidad el gran cambio apareció no tanto al inicio de mi carrera profesional, que es cuando yo me recibí. Yo soy ingeniero aeronáutico, es una carrera medio extraña, medio particular. Pero trabajé muchos años en muchas compañías de alta tecnología, en áreas muy técnicas, energía nuclear, o sea, temas que no tienen nada que ver con lo que yo soy ahora. Eh, pero sí, en la última compañía en la que estuve, eh, en algún momento yo tuve un quiebre, en el sentido que como que me terminé de escuchar en esto de que yo, mi camino era por otro lado, no era más por las compañías, por las corporaciones, sino mi camino tenía mucho más que ver con, mi disfrute tenía mucho más que ver con, mi disfrute, mi deseo, la búsqueda interior tenía más que ver con acompañar a personas, acompañar a equipos, acompañar a organizaciones. ¿En qué temas? La verdad que no lo tenía muy claro tampoco. Cuando yo decidí dejar la corporación y decidí certificar como coach, tampoco tenía claro que lo que yo tenía, por donde tenía que ir era por el lugar de certificar como coach. Eso me fue apareciendo. Entonces, y por supuesto,
atravesé muchos espacios de miedo en ese proceso, porque estar en una corporación en la cual uno gana económicamente es muy fructífero, ganas muy bien, estás muy cómodo en ventas, si te va bien, por supuesto. Yo tuve la suerte de que me fue bien, es decir, cumplí mis objetivos siempre, no tuve un tema con eso. Entonces, de hecho, en la última compañía que estuve 10 años. Y me fui por una decisión, pero esa decisión me cayó digo, la ficha, porque empecé a sopesar cómo quería vivirme los últimos años, no los últimos años, pero diría mis últimos años más productivos. Eso me pasó hace unos 10, 12 años, que es desde que estoy trabajando como coach y como consultor. Entonces, yo tomé la decisión de acompañar personas, equipos, no sabía muy bien cómo era, y empecé a pedir ayuda. Que muchas veces los coaches hablamos de esto de los pedidos, ¿no? Que cómo nos cuesta a las personas muchas veces pedir y los costos de no pedir y también los beneficios de pedir. Y yo empecé a pedir ayuda, empecé a hablar con consultores amigos, empecé a hablar con coaches amigos, empecé a hablar con terapeutas, con psicólogos. Está claro que ser coach no tiene que ver con ser terapeuta, pero bueno, un poco me daban muy amigos, me daba como la sensación de que estaban cerca de las personas y que acompañaban desde un lugar profesional, desde otro lugar profesional. Y así fui como encontrando el camino. Y bueno, efectivamente me certifiqué como coach en Chile y después fui supervisor mentor durante 5 años para la institución chilena en la que me certifiqué, formando coaches. Y realmente debo decirte que es un lugar que me apasiona estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Acompañando personas en el ámbito organizacional, dado que tengo muchos años de experiencia organizacional. También pude aprender mucho en esa experiencia, también esta cosa de poder compartir algunas miradas siempre me satisface mucho. Y es una búsqueda que incluso incluye la búsqueda espiritual. O sea, hay una relación entre la conciencia, la espiritualidad, el liderazgo, lo dice Kaufman con su liderazgo consciente, la espiritualidad está metida también en el liderazgo. Cómo vemos a las personas, cómo, nada, en qué lugar creemos que están las organizaciones. ¿Puede haber organizaciones más humanas, sí o no? Yo creo que sí. Entonces, yo trabajo en ese sentido. Para eso tiene que haber una decisión de la misma organización, por supuesto. Pero bueno, aquellos que quieren hacerlo, yo estoy disponible. O sea que un poco es por ahí. Muy bueno. Y ahora con todo este camino atravesado, con toda esta experiencia, y suponiendo que hay alguna persona de la que está compartiendo, dices, está bien, pero ¿qué es el coaching? Con tus palabras, de Sí, manera simple, ¿qué le explicarías para que él entienda de qué estamos hablando? sí. Siempre son esas preguntas que tienen quizás varias respuestas, ¿no? Pero a mí una respuesta que me gusta y que la escuché alguna vez también de una persona a quien yo quiero mucho y que, bueno, nada, seguí su camino en algunos aspectos, amigo, coach. De alguna manera es como decir, es acompañar a las personas a que traigan su mejor versión al mundo. Esto es, traer nuestra mejor versión implica desafiarnos, hacer frente a nuestros propios miedos, algo que tenemos todos, o sea, todos tenemos miedo. Nosotros los coaches, yo en particular también. Entonces, es como estar dispuesto a atravesar esos miedos para llegar a ser la persona que deseo ser. Y si no tengo muy claro quién deseo ser, o sea, porque esto también pasa, si no tengo muy claro hacia dónde quiero ir, bueno, yo creo que el coaching es una manera de acompañar para abrir posibilidades a través de abrir miradas distintas a las de cada uno, que están en todo caso contaminadas también, pero con otra contaminación, o sea que me permite tener una mirada distinta, porque todas nuestras miradas tienen cierta contaminación de nuestros modelos mentales y hay que correrse de eso y eso no es tan fácil. Pero bueno, permite abrir posibilidades. Entonces yo creo que el coaching es la posibilidad de acompañar a personas, equipos, organizaciones, a que traigan su mejor versión al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo organizativo, al mundo de la empresa, al mundo personal, al ser más profundo que quiero ser en esta vida. Y yo creo que va por ahí. A mí me gusta esa definición.
Excelente. Ahora te pregunto, teniendo en cuenta que la persona promedio, normal, tiene conversaciones internas, voces internas, pensamientos, como para llamarlo alguna forma que haga sentido, Sí. ¿cuáles son esos pensamientos, voces o conversaciones, como vos me digas que las nombrás, que tenés vos día a día para potenciarte a estar un poco mejor de lo que estuviste ayer? Claro, está bueno eso. Mira, lo primero que debo decir es que no siempre estoy mejor que lo que estuve ayer. O sea, nos pasa a todos, por supuesto que a mí también, obvio, y a veces, y es ahí cuando empiezan esas conversaciones que vos decís, esas conversaciones internas. Yo creo que lo más importante, a mi juicio, en el desarrollo personal es la conexión con la búsqueda, la conexión con la conciencia. O sea, no es, a todos nos pasan cosas. El tema es que no nos pasen como poste caído. El tema es que no nos pasen y no nos demos cuenta. O sea, si yo estoy en la emoción del miedo, es distinto estar en la emoción del miedo y no saberlo, o sea, no tener conciencia de ese miedo, a estar en la emoción del miedo, tener conciencia de ese miedo y en todo caso preguntarme qué pudo haber sido lo que lo disparó o qué puede ser lo que me tiene en esa sensación. Esa conciencia es la que me permite hacer algo sobre lo que me está pasando, en todo sentido. Si yo estoy triste, no estoy diciendo que tengo que dejar de sentir esa emoción. Estoy diciendo que el primer paso es la conciencia. Entonces mis conversaciones internas tienen que ver con hacer conciencia de lo que me está pasando. Y si por alguna razón siento que estoy teniendo menos trabajo, o sea, el año este que nos pasó fue un año muy profundo, de mucho cambio, de mucha conexión con una incertidumbre que está siempre presente. Porque la confusión es pensar que ahora apareció la incertidumbre. La incertidumbre está siempre presente. Lo que pasa es que la pandemia nos la trajo como un bife, como un cachetazo. Nos obligó a conectarnos con esa sensación de incertidumbre, con esa sensación de miedo al futuro. La emoción que está ahí atrás es el miedo. Pero la incertidumbre está siempre, porque la verdad es que no sé lo que nos va a pasar. No sabemos. Yo no sé lo que va a pasar en mi próximo minuto. Y las cosas suceden sin control, porque justamente como dije, la vida nos propone un baile y nosotros danzamos en ese baile. No es que nosotros tenemos ese baile y lo proponemos. Por eso la pandemia trajo como consecuencia la conexión con la incertidumbre. Dijimos, che, pero ¿qué me propone la vida? Bueno, la vida te propone este baile. O sea, mejor será que empieces primero a aceptar lo que está pasando, hacer conciencia y tomar decisiones respecto de cómo te vas a relacionar con eso que está pasando. No lo vamos a poder cambiar. Sí podemos modificar nuestra relación con eso. Entonces, me estoy yendo de la pregunta, pero para volver ahí, mi deseo, lo que trato de hacer siempre es estar consciente de lo que me está pasando. Para eso me pregunto, ¿qué siento? ¿Por qué pasa lo que pasa y cómo me relaciono con lo que pasa? Si tengo menos conversaciones, es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero me hago conciencia, che, tengo menos, sí, ¿qué debería hacer yo para estar más activo en la pandemia? ¿Qué tengo que hacer? O ahora. Va un poco por ahí, no sé si te respondí, Alexis. Seguro que sí, porque el que conoce sus conversaciones internas sos vos, así que yo te puedo decir que imagino que sí, así que muy bueno. Ahora te consulto, si podrías hacer un paralelismo entre tu inicial como coach, ese Roberto que comienza con las ideas, con los procesos, con estas consultas que escuché sobre tus amigos, y el Roberto que está haciendo hoy. ¿Qué diferencias o similitudes ves entre el que fuiste en tus inicios y el que está haciendo hoy? Bueno, hay, a mi juicio, hay por supuesto un crecimiento en las competencias técnicas. O sea, en, de qué técnicamente, cómo ser un coach ejecutivo o un coach de vida, hay un aprendizaje de las técnicas a lo largo del tiempo.
Esas son las competencias técnicas. También creo que hubo un aprendizaje en las competencias adaptativas, en el sentido de estar como más, tener mucho más cuerpo en una conversación de coaching con una persona, en una conversación de coaching de vida, o tener mucho más cuerpo en una conversación con un equipo de un directorio, o una pyme, no importa eso, no. Pero digamos, es como esto de mejores no diría mejores, diría, en todo caso, más competencias adaptativas que me permiten, por ejemplo, pararme con menos miedo. En una reunión de directorio de un banco, siendo que yo soy ingeniero aeronáutico, no soy financiero. Porque el trabajo del coach no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo adaptativo. Entonces, ese fue un gran cambio. El otro cambio, a mi juicio, para mí importante, es el proceso de crecimiento personal aplicado al servicio de mis procesos de coaching. Cuando digo crecimiento personal, estoy hablando de un crecimiento que tiene que ver con una mirada del mundo y una mirada en profundidad hacia mí mismo que me acompaña a la hora de hacer coaching. Tiene que ver con la aceptación de que hay cosas que son como son, y tiene que ver con el soltar el control, obviamente, pero mucho más conscientemente, sabiendo que, bueno, cada uno transita sus propios espacios y a veces está bien que sean esos. Y puedo yo no tener nada que ver con eso en el sentido de que, sabes que los coaches no sabemos lo que es mejor para nuestro coachee. Entonces, eso lo tiene que ir descubriendo él, nosotros vamos acompañando. Entonces, cuando uno empieza, por más entrenamiento que haya tenido, siempre trata de que, bueno, lo mejor es, pero el tiempo te va demostrando y vas aprendiendo que cada uno encuentra su propio camino. Así que yo creo que va por ahí. Excelente. Ahora te pregunto, en este camino que has transitado, tal vez o seguramente, has tenido educadores, docentes, facilitadores, formadores. ¿Cuál enseñanza, no quién fue, sino, puede ser quién fue, pero la pregunta no va por ahí, la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza o una de ellas que la tenés como si te la estarían dando hoy, que la tenés bien fresca y decís, wow, esto me sirvió antes, me sirve en el medio y me está sirviendo ahora? Yo creo que son varias, pero por nombrar algunas. La primera es, como dije, la conciencia. No, y la conciencia lo aprendí, nada, en el programa de Fred, pero también lo aprendí en la Fundación Vocación Humana, en mi formación para la vocación humana, y la conciencia tiene mucho de espiritualidad. O sea, es como estar absolutamente presente en lo que estoy viendo en este momento. Y mucha conciencia para tener en mente cuando me estoy yendo al pasado, me estoy yendo al futuro. O sea, es que Eckhart Tolle, maestros espirituales, esto no lo estoy inventando yo, a mí me gusta nombrar a los autores porque si no, no me cae muy bien la gente que habla de cosas que dijeron otros y no dice quiénes son. Porque ¿viste? Es como que a mí me parece que es muy importante que sepamos que, bueno, no es algo que yo invento, pero Eckhart Tolle tiene un libro que se llama El Poder de la Hora y, por supuesto, muy conocido, pero básicamente la enseñanza en ese libro es hay que vivir el momento presente. No es algo que trajo él tampoco, solamente es algo budista, digamos, pero vivir el momento presente implica no quedarme conectado a algo que pasó, porque si ya pasó no existe. Entonces, si no me quedo enganchado al sufrimiento por algo del pasado, ni estar tan preocupado por el futuro que me hace sufrir, porque el futuro tampoco existe. El futuro va a existir cuando sea presente. Y esto no es una invitación a la no planificación, para nada. Tenemos que planificar y tenemos que pensar e imaginar qué queremos. Solo que la conciencia sobre si uno sufre o no sufre es muy importante porque es lo que me desengancha del sufrimiento. Lo único que me saca del sufrimiento es la conciencia sobre el sufrimiento. Entonces, yo diría que la enseñanza de la conciencia, de estar consciente todo el tiempo, hacer el esfuerzo es de las más importantes. Después, desde el punto de vista técnico, el cuidado y el respeto absoluto por las personas en general, por mi coachee, por supuesto, por las personas en general. Y esto es de mi escuela de coaching, de Newfield, digamos, de Julio Laya, esto de que, la verdad, no sabemos lo que es mejor para un otro. No lo sabemos.
Es absolutamente arrogante imaginar que yo sé lo que es mejor para otro. Entonces, poder correrme de ese lugar de arrogancia, que es muy común, nos es muy común a las personas, para conectar con la humildad absoluta de mirar con mucha curiosidad a la persona que tengo enfrente. Preguntar con curiosidad, acompañar con curiosidad. Y lo mismo con los equipos y las organizaciones. Nada más que en equipos y organizaciones será con competencias técnicas de liderazgo o de trabajo en equipo adecuadas a la situación. Pero sigue siendo con curiosidad, porque los equipos y las organizaciones están conformados por personas y se mueven como se mueven los conjuntos de personas. Entonces yo creo que esas son las dos más, te diría, que siguen presentes siempre. Excelente. Ahora que escuché que has transitado o seguís transitando tal vez el camino educativo hacia otros. Este camino educativo que estás transitando, te habrás encontrado seguramente con alumnos y dentro de la camada de alumnos, no es mi idea generalizar, pero cito para esta pregunta, ¿te has dado cuenta o no, corregime, que decís, wow, hay una dificultad que yo veo que se da en la mayoría de los grupos y ya cuando me toca ocupar ese lugar, ya como que estoy un poquito preparado como para saber por dónde abarcar? ¿Ves alguna dificultad que se encuentra en el aprendizaje de los alumnos de coaching? Y si la ves, me la querés compartir. Y a ese compartir, ¿le querés agregar alguna recomendación, palabra, consejo, como para que los que puedan sentirse identificados puedan hacer algo con ello? Sí, claro. Mira, alumnos de coaching tuve hasta hace algunos años, no en este momento, pero tuve una experiencia de 5 años de formar coaches. Entonces, te voy a responder en función de eso. Pero también es una dificultad que aparece en general. Pero digamos, yo diría que lo que nos pasa, o lo que pasa en el proceso de aprendizaje de coaching es que, y sobre todo a la hora de empezar a hacer coaching, de empezar a ejercitar, ¿no? Esto de la teoría, pasar a la práctica, lo que suele pasar es que creo que sé lo que es mejor para el otro. Entonces, esto de pararme en un espacio, por supuesto, con muy buena intención, no estoy hablando de las intenciones. Las intenciones son muy buenas. Sin embargo, me cuesta, como aprendiz, conectarme con esto de que yo no sé lo que es mejor para quien está enfrente. No lo sé. Entonces, porque esa será una conversación de café, que tampoco lo sé, pero en un café a mí me pueden decir, che, ¿qué pensás? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo, mira, para mí lo que puedo hacer es una conversación de café. Y yo ya estoy como tan fogueado como coach, que si me dicen qué puedo hacer, yo le diría, mira, la verdad que no sé lo que es mejor para vos. Te doy mi opinión de lo que yo haría, pero no es lo que vos tenés que hacer. Y eso en una conversación de café, insisto, no en una conversación de coaching. Pero yo creo que en el ejercicio del coaching a veces lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo es la arrogancia de yo sé lo que es mejor para esta persona. Él tiene que hacer esto, esto y eso le va a hacer bien. Tiene que hablar con su jefe, decirle esto. Y eso no tiene nada que ver con lo que quizás la otra persona desea. Ahora, esto también pasa no tanto en los procesos de aprendizaje como coach, sino también en las organizaciones, en los equipos. Las personas, en la calle, en mi casa, con mi familia, con mis hijos, mis hijas, novia, novio. O sea, yo sé lo que es mejor para el otro. Y te voy a decir cómo tenés que hacer y qué tenés que hacer para que estés tranquila y que te vaya bien. Y a lo mejor no tiene nada que ver con nada. Entonces, la recomendación general que yo haría es, la pregunta que uno puede tener muy a la mano es, ¿qué es lo que querés? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Normalmente no nos movemos por nuestro deseo, nos movemos por nuestro deber ser. Y lo disfrazamos con algo que nos hace creer que es lo que deseamos. Pero quizás en lo más profundo, haciendo un doble clic, deseamos otra cosa. Pero nuestro deber ser nos lleva por ahí. Y finalmente decimos, no, pero yo lo que quiero es esto. Y eso, una mirada amorosa y compasiva, no es fácil de cambiar. Nada, es eso, yo iría por ahí. Me llevo esto, nos movemos por nuestro deber ser. Me encantó, me la llevo. Ya aviso. Ahora te invito a un tipo de juego, si querés, obviamente. Al principio de la entrevista
te presentaste desde un lugar. Ahora te invito a presentarte desde otro lugar como si fueras un personaje. Personaje de cuento, personaje tipo superhéroe, personaje de revista o un personaje que vos quieras inventar, no tiene que ser un estereotipo existente. Entonces, ¿desde qué tipo de personaje vos te describís, inventado o existente, y qué características tiene ese personaje? Mira, yo me tengo que cuidar mucho del personaje Salvador. Me tengo que cuidar mucho porque me aparece muy fácilmente. El Salvador, el que se puede hacer cargo de todo lo que le pasa a los otros. No me importa nada, yo no me importa, yo te salvo. O sea, busco la manera de que sufras menos. Pero es un personaje, porque como te dije, tampoco yo sé lo que sería hacer algo para que vos sufras menos. Esa es la arrogancia de la que vengo hablando antes. Sin embargo, por supuesto que hay veces que sí, yo sé que hay alguien que si necesita que, no sé, que lo ayude con algunas conversaciones de coaching, si no tiene plata no me importa, voy y hacemos la conversación de coaching y no le cobro. Y yo soy el salvador. Y por supuesto que lo hago también. Yo trabajando en la fundación no tengo honorarios, o sea, no es que deba cobrar por todo. Sin embargo, muchas veces ese salvador que aparece, bueno, excede los límites y está todo lo que haga falta. Yo me siento muy bien acompañando a las personas siempre. Ahora, a veces no me doy cuenta, aparece el Salvador y traspaso algunos límites que sería mejor que no traspase. Por mí, quizás por el otro también. Pero yo creo que es el personaje que más me hace fit, el Salvador. Ahora te comparto 5 palabras para ver qué sentido te hace cada una. Obviamente te voy a compartir de a una, que tranquilo, para que no me saltees ninguna. Pues si quieres saltearla, saltearla. Pero vamos a ir de una. ¿Qué sentido te hace desde el coaching, desde tu ser mismo? La primera palabra es amor. Amor es todo. Amor es como, no podría dar una definición, pero es como, es todo. Pero quiero agregar además la importancia del amor a mí mismo para para poder ejercer el amor hacia los demás. Entonces, yo diría que amor es amor a mí mismo, amor hacia los demás. Y como que es todo, es como la base. Excelente. Ahora te voy a traer una palabra que la escuché que la nombraste varias veces, pero para ahora concentrarme en ella. La número 2 es miedo. Miedo es eh, miedo el miedo es, como emoción, es una emoción sana, pero puede ser muy perjudicial si no tengo conciencia. Porque entonces el miedo está presente todo el tiempo. Y creo que lo que lo que me preocupa o lo que me interesa es hacer conciencia acerca de que el miedo no me puede frenar. Es decir, porque si tengo miedo para algo, tengo que hacerlo con miedo. Estoy hablando de cosas con sentido común, ¿no? Si yo me voy a tirar de un precipicio sin paracaídas, sin nada, o incluso con paracaídas, yo no me tiro. O sea, el miedo me protege también de aquello que me puede hacer daño. Así que también el miedo, por supuesto, uno tiene que estar muy atento a eso. Ahora, desde lo más profundo de mi ser, si yo no tengo confianza en mí, probablemente haya cosas que quiera hacer y no las haga por miedo, por esa falta de confianza en mí. Entonces, si yo tengo conciencia de este juego interior, puedo tomar la decisión de hacerlo a pesar del miedo, porque en el final, hacerlo a pesar del miedo construye confianza en mí. Se vuelve proactivo. ¿No? Entonces, hay que estar muy atento al miedo, muy atento y tomar decisiones respecto de cómo sigo o cómo no sigo de acuerdo a esta emocionalidad. Excelente. La número 3 es quiebre. Sí. Quiebre a mí me ha ayudado muchísimo la posibilidad de declarar quiebres.
Cuando yo me fui de las compañías en las que trabajaba, yo declaré un quiebre, pero fue explícito. Declaré mi quiebre. Dije, yo no quiero más esto. ¿Qué hago? Declarar el quiebre no implica tener idea de lo que hay que hacer, pero declarar el quiebre es el primer paso para encontrar lo que tengo que hacer, sea lo que sea. Entonces, la declaración de quiebre me parece que es fundamental. Muchas veces andamos declarando quiebres sin decírnoslo, pero la declaración de quiebre explícita propone el punto cero de un camino que necesito. Así que eso. La palabra número 4 es control. Control, sí. No digo que sucedan todos, porque no tengo idea, pero por lo menos en mi caso fue todo un proceso esto de empezar a soltar el control y confiar más en la vida. La confianza o fe, que tiene el mismo origen como palabra. La fe es como la confianza de que algo va a suceder. No estoy hablando de confianza ciega, estoy diciendo confiar en el desarrollo de los acontecimientos en mi vida. Por supuesto, las personas tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que esas cosas sucedan. Pero una vez que hacemos, hay un aspecto que tiene que ver con esa confianza. Perdón, ¿cuál era la palabra, señor mi colega? Control. Control. ¿Por qué? Porque el control es lo contrario a la confianza. Por eso estoy hablando de la confianza. Y las personas, en general, tenemos mucho sufrimiento relacionado con querer controlar, con querer que la vida nos ponga un baile que no es el que nos pone. Entonces, lo que pasa es que como queremos controlar eso, sufrimos. No aceptamos lo que sucede. No tenemos una aceptación profunda. La aceptación profunda no es, bueno, sí acepto. La aceptación profunda es, acepto. Mi corazón conecta con esa aceptación. Cuando yo pierdo algo que tiene mucho valor para mí, si yo sigo enojado y peleándome con esa pérdida, lo único que pasa es que me quedo sufriendo. No estoy diciendo que no hay que hacer el duelo por la pérdida, por supuesto que sí. Pero una vez que yo conecto con la aceptación, ese duelo se suaviza y paso a sufrir menos. Por eso el control es el trabajo sobre la capacidad de saber qué es lo que puedo controlar, pero qué no, y diría, la mayoría de las cosas no las podemos controlar en la vida. Nos permite sufrir menos. Y creo que eso es, digamos que la felicidad es la disminución de nuestro sufrimiento. Eso es estar bien. Y la última, la número 5, ayudar. Ayudar. Ayudar es una palabra que tiene una característica, que es, una cosa es decir, estoy al servicio. Otra cosa es decir, te voy a ayudar. Ayudar es una palabra que, tal como yo lo aprendí y que a mí me hace sentido la definición, me pone un poco por encima de un otro. O sea, me pone como en un lugar en donde yo te ayudo. A mí me gusta más usar la palabra servicio. Yo te sirvo. El servicio me pone más como en el mismo lugar. Nos pone en un mismo lugar. Entonces, yendo entonces hacia el lado del servicio, yo creo que uno tiene que estar dispuesto al servicio. O sea, creo que no sé que uno tiene que hacer lo necesario para estar al servicio. Algunos hemos tenido y tenemos mucha suerte en la vida. Mucha suerte. Y hay gente que está pasando por momentos de mucha tristeza. Se está muriendo mucha gente con la pandemia. Entonces, creo que uno tiene que estar listo para servir en donde haga falta. Por lo menos en mi caso, trato de estar al servicio, todo lo que puedo. Excelente. Ahora te invito a un viaje. Esos viajes que son más fáciles. Vamos a volar un poco, más vos que yo, al pasado y el futuro. Entonces te invito a ir al pasado, a una época donde vos elijas tus comienzos y te encuentres con tu Roberto del pasado. Vos en el presente te encontrás con tu Roberto del pasado. ¿Qué tipo de conversación tendrías
o consejo, o palabra, o pregunta con el Roberto del pasado. Y ahora hacemos después un viaje al futuro, al momento que vos decidas. ¿Qué pregunta, qué consejo, o qué duda, o de qué lugar le dirías algo al del pasado y al del futuro? Si yo viajara al pasado, eh, yo creo que lo que le diría al Roberto, no sé, adolescente o joven, o de 20 o de 25, lo que le diría es, me presentaría primero, le costaría creer quién soy, pero bueno, trataría de convencerlo. Pero lo que le diría es, no tengas miedo, no tengas miedo, confía en vos, va a estar todo bien y conectate con tu deseo. Siempre trata de elegir conectándote con tu deseo. La pregunta es, ¿qué es lo que deseo? Y no tengas miedo, que es por ahí. Eso es lo que le diría. Sí, al pasado yo creo que fundamentalmente hablaría de eso. ¿Y el futuro? Y si me encontrara con un Roberto del futuro, no sé, le preguntaría al chico, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron estos años? O sea, porque también me cuesta imaginarme el Roberto del futuro porque estoy como muy conectado con la eh, incertidumbre. O sea, yo no sé cuál va a ser el futuro, hasta dónde va a ser mi futuro, esa es la verdad. Estoy como muy conectado con eso. A mí me gusta como estar conectado con eso porque me permite disfrutar el presente lo más que puedo. Me permite disfrutar mi encuentro con mis hijos, con mi novia, qué sé yo. Okay. Mi vida del día a día, mis amigos. Todo pasa muy rápido y no tenemos ninguna idea de lo que pasa hacia el futuro. Entonces yo, si me encontrara con un Roberto del futuro, le pondría, che, ¿y cómo fue tal proyecto? ¿Pudiste hacer tal proyecto o lo soltaste? Iría más por ahí. Muy bueno. Ahora en este transitar educativo, tal vez pasaste alguna situación que vos dijiste, wow, no me gusta para nada. Cuando yo esté en la posición de poder ofrecerle a otros, eso no lo voy a repetir. Sin importar quién fue, sino qué situación, si es que la pasaste, de tu aprendizaje, dijiste, más yendo por la idea pedagógica, dijiste, esta técnica, esta forma, yo cuando tenga la oportunidad de ofrecerme para educar a otros, no la voy a repetir. Sí. Sí, te diría lo que vi que, no, que me diferencio, que es, y no voy a decir con quién, pero es alguien que sabe mucho, 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 eh, y, perdón, y que, y que lo vi desde el lugar de la persona que sabe, pero en una posición muy arrogante a la hora de enseñar y compartir. Entonces, a mí por lo menos eso me alejó, eso me puso en un lugar más distante, así como tuve otras personas con las que aprendí mucho, que tuvieron una actitud mucho más humilde, y eso me acercó. De hecho, me pasa hoy, donde trabajo en la Fundación Vocación Humana. Hay personas que saben mucho, mucho, mucho de espiritualidad, de religiones comparadas, de tradiciones espirituales, y que realmente yo admiro lo que saben y lo hacen desde un lugar de muchísima humildad. Eso me acerca mucho, me permite como conectarme desde otro lugar. Yo creo que la arrogancia no es buena consejera, ni ahí ni en ningún lado. En el liderazgo, por supuesto, es un espanto la cantidad de líderes que están en un lugar de arrogancia, suponiendo que esa posición les da mayor, no sé, sabiduría, competencias. Muchas veces lo peor que se puede hacer es poner a un líder que tuvo una buena actuación en una posición más de campo, porque se pierde esa buena actuación
Normalmente las compañías a veces ponen al mejor vendedor como gerente de ventas. Y ese es un error si no se tiene en cuenta que el gerente de ventas tiene que liderar un equipo. Y se pierden el buen vendedor y se pierden el gerente de ventas en esa acción. Y eso pasa bastante. Pero yo creo que la arrogancia es lo que menos me cae bien, digamos. Excelente. Y ahora te comparto una frase que se escucha, no sé si mucho o no, pero para ver qué sentido te hace. Los coaches no dan consejos. Sí. Me hace absoluto sentido. Justamente, creo que va bastante en línea con algo que hemos venido hablando nosotros acá, que es, yo no sé lo que es mejor para el coaching. Con lo cual, menos que menos podría dar un consejo. O sea, la base del coaching es que mi coachee traiga su mejor versión, que va a ser una versión que él va a decidir cuál es. Entonces yo lo tengo que acompañar en esa búsqueda, en esa investigación, en esa profundización. Al final, no hay coaching si el coachee no quiere hacer eso. Así que 100% de acuerdo, por supuesto que no damos consejos a los coaches. Sí. Bueno, vamos a ir redondeando, no Vale. terminando, pero redondeando como para ya no se enfríe el cafecito. Nos quedan dos preguntas más, aparte de esta que te voy a hacer ahora, pero ya vamos redondeando. La pregunta que es ahora es, ¿cómo pueden hacer alguno que, digamos, hayan visto el video y diga, me quedó alguna duda, alguna pregunta, me gustaría tener algo más, para contactarse con vos? ¿De qué lugar puede contactarse con vos? Bueno, sin problema, está abierto mi celular para el chat o para llamar si quieren, que es, yo estoy en Buenos Aires, o sea que es 011-5482-5260. 011-5482-5260. O mi mail, mi consultora se llama Vocatio, con B corta. Vocatio es el término latín que significa voz y que la palabra vocación viene de vocatio. Y que es como ese llamado interior que en algún momento nos despierta, digamos, por eso le puse vocatio. Y mi mail es, como yo me llamo Roberto Amiras, mi mail es Ramiras, R-A-M-I-R-A-S, @vocatio.ar, sin coma. Ramiras, @vocatio.ar. Cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten o algo que tenga que ver con esta conversación y les haya quedado alguna duda, feliz de responderlo. Excelente. Bueno, vamos con la cuenta regresiva. Penúltima pregunta. Dale. Te invito a hacer un cambio de roles, pero con un poquito de trampita. Porque imagínate que vos sos el que está entrevistando, pero en vez de entrevistarme a mí, te entrevistaba a vos mismo. Entonces, ¿qué pregunta te harías a vos mismo que te acompañe a hacer un poquito o a hacer mejor versión de lo que estás haciendo en cada momento? Sí, yo me preguntaría, eh, a ver, no sé si me ocurren algunas, pero yo me preguntaría, vos, Roberto, que tanto hablas de los miedos y de la conciencia y de... ¿Vos sentís que todo el tiempo estás consciente, que todo el tiempo estás sin miedos y demás? Esa sería la pregunta. Mi respuesta sería, la verdad que siento que no, que a veces estoy con miedos y que varias veces en el día no tengo conciencia. Y creo que hay que trabajar hasta el último día, hasta el último respiro, diría, en ser consciente de cuáles son los miedos que me toman, porque son las principales barreras que tenemos en la vida. Muchas de las cosas que no hacemos, pero que sí deseamos hacer, no las hacemos porque tenemos un miedo que nos frena. Entonces, ser consciente de esos miedos nos va a ayudar a traer una versión distinta al día a día. Y también, hasta el último respiro, respecto de estar consciente de lo que me está pasando. Que no quiere decir que si yo estoy consciente de que lo que estoy haciendo no es lo mejor, bueno, yo puedo elegir seguir haciéndolo. No tiene que ver la elección con la conciencia, porque la elección va a venir después, pero tengo que tener conciencia para poder elegir, porque si no tengo conciencia, no estoy eligiendo.
Y eso sí que no es bueno. Y todos podemos elegir todo el tiempo lo que queremos para nuestras vidas. Por supuesto, no estoy hablando de la elección forzada. Me duele la muela, pero pensá que no te duele, pensá que no te duele y no te duele. No, no hablo de eso, porque me sigue doliendo la muela. Estoy hablando de elecciones respecto de cómo me voy a enfrentar o cómo me voy a relacionar con algo que está pasando. El mejor ejemplo fue la pandemia. Ni pelado ni con dos pelucas, dice un amigo mío. Yo puedo estar encerrado las 24 horas del día en mi casa y claro que no me voy a contagiar, no me va a pasar nada. Pero ¿no será que el miedo me está tomando? ¿No será que hay algo intermedio? Que puedo salir a comprar cosas. Entonces, la conciencia respecto de lo que está pasando y de cómo me quiero relacionar con eso, a mí me parece fundamental. O sea, miedo y conciencia. Excelente. Y la última pregunta es, sabemos que una pregunta es más poderosa que una respuesta. Entonces, ¿qué pregunta te gustaría regalarle a los que miren el video que a ellos los invite a hacer mejor versión y que si quieren la puedan responder en el chat? Perfecto. Hay una pregunta que es muy bonita, que a mí siempre me gusta hacer, que está relacionada con los sueños. ¿Cuáles son nuestros sueños? Entonces, yo la pregunta que haría sería, ¿qué harías si fueras 10 veces más valiente? Esa es la pregunta. La Excelente. conectaría con cuál es tu deseo, ¿no? Pero, ¿qué harías si fueras 10 veces más valiente? No una o dos o tres veces más, 10 veces más valiente. Si tuvieras esa valentía 10 veces más, ¿qué decisión tomarías para tu vida? ¿Qué harías de tu vida? ¿Hacia dónde irías? ¿Cuál sería el camino que empezarías a recorrer? Y Excelente. conectar con la de siempre, que dije antes, ¿no? ¿Cuál es tu deseo? La conexión con el deseo para poder correrme del deber ser. Eso es lo que dejaría. Muy bueno. Ahí les queda la pregunta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alexis Kabenowski. Muchas gracias, Roberto, por compartir este hermoso espacio, por venir a brindarte con tanta generosidad. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Un placer. Gracias.